Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, Broadcasting Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la colaboración y ayuda de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días, pueblo dominicano. Buenos días a nuestros queridos multimedianos. Buenos días a todos los técnicos de esta emisora que hacen posible llevar hasta ustedes nuestras expresiones y nuestros análisis y nuestros pareceres sobre los diversos aspectos de la vida cotidiana, nacional e internacional. Entonces, Leopoldo, vamos a ver, tenemos algunos temas previos. La prensa nos trae la información de que el presidente Mejía estudiará propuestas para instalar plantas nucleares en República Dominicana. Quisiéramos pedirle al presidente que, por favor, no traiga eso para acá. Este país se ha hecho casi famoso por su descuido en el mantenimiento de las cosas. La palabra mantenimiento no existe en la administración pública dominicana. Si traemos una planta de esa, un descuido ahí puede producir un desastre. Mejor que ni pensemos en eso. Hay otro comentario que no podemos menos que traer a la consideración de todos ustedes. Ayer decíamos que el presidente había expresado que él prefería trabajar con quienes le ayudaron en la campaña. Pero el presidente Mejía no se limitó a decir eso. Yo quiero traerle textualmente, según lo que dice el periódico El Siglo, las expresiones del presidente. Yo soy un hombre que tengo una línea de conducta en mi vida. Conmigo trabajaron muchas gentes que tienen méritos ganados conmigo. Y yo soy un hombre que se ve consecuente con esos méritos. Soy consecuente con la lealtad y consecuente con el trabajo que han estado haciendo dentro del marco de nuestras posibilidades. Prefiero un hombre con las limitaciones, pero que ha tenido el valor de fajarse conmigo, y no un genio de la independencia que venga a poner sus experiencias al servicio del patriotismo nacional. A mí que no me vengan con eso, yo haré cambios dentro del marco de mis posibilidades y de mis conocimientos en el momento que yo crea de lugar, no en el momento que me diga un periodista, por muy capaz y muy inteligente que sea, además de lo capcioso que pueda hacer, de decirme cuándo yo tengo que hacerlo. Esa es una decisión mía y yo la tomaré cuando la crea de lugar. Le hemos dicho al ciudadano presidente de la República, Hipólito Mejía, que cuando él usa expresiones que son de desconsideración hacia personas en particular o personas en general, como suele hacer él de vez en cuando, violando las disposiciones de la ley de expresión y difusión del pensamiento. El que pierde es él. El que pierde estatura es él. Cuando el presidente Mejía dice las expresiones que acaba de hacer sobre las personas que tienen aprecio por la soberanía de la República y por el patriotismo nacional, en la forma peyorativa que él se acaba de referir, el que pierde estatura es el presidente de la República, no la persona a quien puede estar dirigido. Nosotros no creemos que esto va dirigido a nosotros, pero tampoco descartamos que el presidente haya querido referirse a quienes desde Unión Nacionalista hacemos fe de coherencia con los ideales patrios, con los de Juan Pablo Duarte, con los de Francisco Rosario Sánchez, con los de Mella, Matías Mella, con los de Luperón, con todos los adalides de la
forjación, del forjado de esta nacionalidad y de esta nación que se llama la República Dominicana. No nos vamos a avergonzar de eso, a pesar de que andan por ahí unos vendepatrias a sueldo de embajadas extranjeras, queriendo decir que nosotros somos portadores de la xenofobia y de muchísimos atributos negativos. No, nosotros somos patriotas, así como se oye. Aunque eso esté fuera de moda, ¿verdad? Y nosotros vamos a enfrentar, como lo hemos hecho a través de nuestra vida, contra todo aquel que atenta, contra todo aquello que atente contra lo que es la República Dominicana y los intereses supremos de la nación dominicana. Entonces, a mí me da mucha pena haber escuchado, o haber leído, mejor dicho, de esta transcripción de las expresiones del presidente Hipólito Mejía, lo poco que vale para él el que se mantengan los criterios de independencia y los criterios del patriotismo nacional. De la dominicanidad. Esto es realmente lamentable. Yo me siento apenado, muy apenado, de haber leído estas reproducciones de sus expresiones hechas allá en Santiago de Chile. Pero bueno, el presidente Mejía llegó a presidente, está ahí, y él debe hacer uso de esa posición con un criterio más sopesado. Creo que esta forma de expresarse el presidente, que demuestra que él sencillamente está desajustado de lo que debería ser la posición de un presidente que está siguiendo las pautas que le da la propia Constitución de la República Dominicana. La Constitución de la República obliga a los presidentes dominicanos a ser patriotas. Claro que hemos tenido atentados contra precisamente ese mandato de la Constitución de la República. La mejor muestra es la gestión del señor Leonel Fernández desde el poder y del grupo que lo acompañó. Pero eso está pendiente, se supone que en algún momento y algún día, y esa es la esperanza de muchos dominicanos, y parte de la cuenta que le tiene el pueblo dominicano al presidente Mejía en términos de falta de popularidad o de descenso de su popularidad, es el de no haberle ajustado cuenta a ese atentado que se hizo contra los intereses supremos de la nación por parte de esa gestión que terminó el 16 de agosto pasado del año 2000. De modo que vamos adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me permites hacer una acotación precisamente sobre ese tema? De la manera en que está expresada en la prensa, transcrita en la prensa, las expresiones del presidente Mejía, deja traslucir que hay una mayor apreciación por el simple hecho, por el hecho de que personas hayan trabajado con él en la campaña y le hayan ayudado a conquistar el poder, al hecho de que algunas personas demuestren, otros demuestren que tienen un amor por la patria y un respeto por la Constitución, por las fechas que han sido tan manipuladas, llevadas y traídas, las fechas de conmemoración de los acontecimientos máximos, de expresión máxima del patriotismo dominicano. Entonces eso, en boca de un presidente del país que se trate, sea este o sea cualquier otro, desluce completamente la naturaleza de su cargo. Es un irrespeto a esa solemnidad de que debe estar revestido el cargo de presidente de la República. Eso quería acotar sobre esas expresiones. Sí, independientemente, Roger, de que indudablemente él está convalidando al equipo que ha estado ejerciendo el poder, sí, y que lo ha estado haciendo con tanto atino,
que la popularidad del gobierno se ha desplomado. Entonces él le está diciendo al país que no importa que esa gente lo esté haciendo mal, esa gente se fajó con él y él va a ser consecuente con ellos. Le está diciendo, no voy a quitarle a ninguno de esa gente. Nada más hay que recordar que no tenemos a Lockwood sentado ahí en Industria y Comercio, porque Lockwood no quiso, porque el presidente le rechazó la renuncia a Lockwood. Entonces, y ya en su momento le habíamos hecho la reflexión al presidente, usted ni siquiera le dio la satisfacción al pueblo dominicano de quitarle a ese individuo de ahí, de la Secretaría de Industria y Comercio, sino que usted tuvo que esperar a que ese señor lo desairara y le dijera, no, no, yo me voy porque yo me respeto y tal, y que se fue, y se fue Lockwood. Entonces, así, yo no sé, me parece como que el presidente anda muy desajustado en sus apreciaciones, pero bueno, él también tiene su derecho a su criterio y nosotros se lo respetamos y él es el presidente de la República. Pero definitivamente tenemos que rechazarle esa apreciación peyorativa que él tiene del patriotismo y de lo que es el apego a la soberanía y la independencia de esta república, valores que este programa y esta persona que está hablando aquí va a sostener por encima de cualquier otra consideración. Entonces, quería también decir que él sobrevalora aparentemente lo que es la contribución o la ayuda a su campaña, porque parece que eso tiene mucha importancia para él. Indudablemente que a eso me referí, que eso es lo que se trasluce de sus declaraciones y de su... Entonces, el gobierno no es para servir mejor al país, sino para recompensar el trabajo politiquero. Por eso tenemos esta excelencia de gobierno, ¿no?, que el pueblo está comenzando a apreciar en las encuestas y que ya veremos, porque todos los problemas están ahí y este país sigue apagado, ¿no? Y seguirá apagado, sigue apagado por largo tiempo. Y ahora se nos dice que estamos bien pagados porque no nos va a subir el costo de la energía por el hecho de que se eliminó el subsidio que el gobierno le daba a las empresas, sino que debemos estar conformes y contentos porque no nos va a subir el costo de la energía. Más. No podemos estar contentos con el costo de la energía que tenemos, señor presidente. Es el doble de lo que paga el ciudadano promedio de los Estados Unidos. Y eso lo que está demostrando es la ineficiencia de esas compañías que han venido a robarle al pueblo dominicano. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? No, eso no es aquí, es fuera. Por favor, díganle a los que están trabajando que eso no se puede hacer durante las transmisiones. Pues bien, hay otro tema. Hay una polémica pública entre el general Candelier y el padre Rogelio Cruz. Aparece un titular que dice, el padre Rogelio se pregunta si Candelier quiere ser presidente. Y hay una declaración de Candelier que dice, Candelier afirma, jefes militares están detrás de su cargo. Bueno, ya por lo menos nos quitaron esta interferencia porque con las interferencias que nos pueden poner afuera más que suficiente, ¿no? Entonces tenemos acá este comentario. Candelier afirma jefes militares están detrás de su cargo. Hace ya unos días que estábamos comentando con preocupación el que varios programas de televisión se estaban dedicando, unos a atacar a Candelier y otros a defender a Candelier y a atacar al secretario de las Fuerzas Armadas. Esta declaración que recoge la prensa de boca del general Candelier confirma que existe una situación tirante que a nada bueno puede conducir. Lo que ha dicho el padre Rogelio es ajustado, porque el general Candelier no puede pretender que nosotros todos somos unos ingenuos
y los ciudadanos dominicanos no podemos reconocer lo que es una campaña política. Una campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de la policía, y más que mejorar la imagen, mejorar las relaciones de la policía con la ciudadanía. Es una cosa. Y lo que se está llevando a cabo, con la presencia del jefe de la policía regalando cosas y besando muchachitos, eso está a la vista de todo el mundo, que es una campaña política general. Usted me perdona. Muy personal. Entonces, lo que le ha dicho el padre Rogelio Cruz lo está pensando todos los dominicanos que tenemos dos dedos de frente. Yo creo que eso no merecía el que usted le haya contestado en los términos en que usted lo ha hecho. Probablemente el hecho de que el padre Rogelio Cruz también cuestiona las obras que se están construyendo en el Parque del Este y la aprobación que se ha hecho de eso, Al igual que nosotros. ¿verdad? Sea parte del boche que usted le ha dado al padre, porque usted le dijo que él se opone a todo. Bueno, que el padre se está oponiendo a esas obras. Y tampoco entendemos cómo es que la Secretaría de Medio Ambiente, de acuerdo a lo que sale en la prensa, le dio su visto bueno a eso. Dijo que no tenía nada que oponerse a esas obras. Pues tenemos que decirle al secretario Moya Ponce que sí hay mucho de qué oponerse, porque solo el hecho de usted derribar árboles es razón más que suficiente para que usted se oponga. Como están derribándose árboles en toda la ciudad capital, sin que ninguna autoridad intervenga, incluyéndolo a usted, señor secretario. Entonces dice aquí la prensa: progreso o depredación. Compañía de Estados Unidos tumba árbol en la avenida Tiradentes para construcción. Eso es un Kentucky Fried Chicken. Ah, sí. Algo leí de eso en la prensa de la Sale tarde de otro ayer. reportaje en otro de los periódicos el fin de semana. Corte de árboles alarma en sector Naco. ¿Verdad? Ese es otro también, otra concesión de otra Pero cadena. todo eso, esa preocupación ciudadana, y salen las fotografías de los árboles que están tumbando, que no son unas ramitas que están cortando, que dicho sea de paso, eso lo están haciendo en toda la ciudad. Entonces contrasta todo eso, repetimos, con las declaraciones del secretario. Medio Ambiente no objeta las obras en el Parque Mirador. ¿Por qué? Porque dice que las obras que se van a hacer no afectan. Pero yo le digo que los árboles que han tumbado, ya eso es negativo, como para que Per se. no se busque otro sitio. Yo le sugerí que lo hicieran en Punta Torrecilla y que se llevaran todos esos tanques que fueron declarados peligro público durante el régimen de Trujillo. Entonces el beneficio hubiese sido doble. Y el peligro hubiera sido, sí, el beneficio hubiera sido doble porque se hubiera ejecutado la declaratoria de peligro público y en segundo lugar hubiera tenido ahí un espacio donde no había árboles No había árboles. para ejecutar sus obras. Ah, no, pero quizás eso se lo están reservando al nuevo desarrollador. Ah, sí. El Eso es parte del arquitecto Cristian espacio de los Martínez. qué sé yo, cuántos miles de metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados que han concesionado o que están en proceso de concesionarse para desarrollo de la parte este de la ciudad capital. Por cierto que tenemos que decir que de esa parte este de la ciudad capital, que la Marginal de las Américas está paralizada, pero está en una situación de extremo peligro para todo el que hace esa Ese trayecto. el trayecto del aeropuerto o desde Boca Chica hacia acá, porque ahí hay una caída de probablemente 60 o 70 centímetros. Entonces, cualquier vehículo que de noche y en lluvia pierda la visibilidad y se acerca a ese borde, puede tener un vuelco seguro. Sí, como nosotros tenemos tan buen hábito de señalamiento y señalización, sobre todo de los peligros en las carreteras, eso está muy abocado a que suceda. A lo largo del trayecto hay unos tanques, Primero hay que llevar pero todos los tanques están espaciados. Y entonces tienen una rotulación que uno no está seguro de que de noche y en condiciones negativas de visibilidad, como cuando llueve, se pueda apreciar bien de qué se trata, sin descartar la posibilidad de que algún vehículo le dé algún tanque de eso, lo quite de en medio, Bueno. y otro que venga detrás y no vea ningún tanque,
se acerque demasiado a la orilla y termine accidentado. Por la ausencia Ya el del- otro día, del otro lado de la pista, un vehículo Ocurrió. fue a caer al mar, nada menos. Es decir, hay una situación de aquella obra que se declaró de emergencia, este gobierno la inició, eso fue de las primeras obras que inició el gobierno, prácticamente en agosto, Sí, en el mismo mes de agosto que tomó posesión. como una cosa urgente. Y nosotros le decíamos, presidente, eso no tiene nada de urgencia. No había planos hechos, y mucho menos presupuestos ni especificaciones. Entonces se inició con un presupuesto abierto, y ahora resulta que no hay con qué terminarlo. Y ahí está parado. ¿Así se puede trabajar? Bien, Definitivamente que no. bien. El otro comentario que tenemos es la Suprema Corte de Justicia. Hay una serie de expresiones. Balaguer favorece que se convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir jueces de Suprema Corte de Justicia. Según la versión que da el consultor jurídico, Balaguer favorece que se busque un PRDista para llenar la vacante. Él habla de la vacante, parece que no se da cuenta que son 3. Finjus también urge convocar consejo. Entonces ya aparece, porque este titular de Balaguer desde el martes. Hoy aparece, partidos reclaman equilibrio para elegir la Suprema. Y otra titular en la parte interna del periódico dice, los partidos representados en Senado piden relevar jueces de edad avanzada. Mire, yo les dije hace unos días que había escuchado la argumentación de un jurista, que no es únicamente la única opinión, sino que ha habido varios juristas que se han expresado en ese sentido, de que el término de estos jueces ya pasó, que solamente podían estar constitucionalmente ahí por 4 años. Y que esta convocatoria del Consejo de la Magistratura debería estar dirigida a sustituirlos a todos. ¿Qué pasó con los anteriores integrantes de la Suprema Corte? Que eran personas de muy avanzada edad, y se decía entonces que no avanzaba el trabajo. Pero eso, cuando se repusieron, se pusieron personas de muy avanzada edad, y estas personas se han ido muriendo. Entonces, todavía quedan vivos, pero son de personas de muy avanzada edad, y además violan el límite estatuido para la carrera de la magistratura. Judicial, ¿Verdad? Entonces, ellos están ahí porque son vitalicios. Y esa es una situación sencillamente que no puede seguir, porque al no funcionar la Suprema Corte de Justicia como no funciona, el resto del aparato judicial y las expectativas del país de tener un aparato judicial se caen. Entonces, nosotros tenemos que apoyar la posición de que se convoque al Consejo de la Magistratura para que designe nueva vez al Consejo, a la Suprema, aunque haya algunos de los miembros actuales que puedan ser confirmados, pero que se haga borrón y cuenta nueva. Esa es nuestra posición. Sobre todo aquellos que tengan una edad muy avanzada, ¿verdad? Bueno, también, por razón de su edad y que claro, sean jubilados, pero yo me refiero que hay algunos que pueden ser confirmados. Sí, correcto. Aquellos que valga la pena confirmar. No creo que haya muchos. Después tenemos el asunto de la reforma constitucional, que se dice el gobierno busca consenso para reformar la Constitución. Ya vimos que abortó lo de la bravata de Darío Gómez. Yo voy a llevar mi proyecto contra viento y marea y tal. Y al último momento dijo que no tenía ni las firmas necesarias. Sí. Y entonces terminó diciendo que él iba como a tratar de consensuar, porque es un término que se han inventado últimamente, su proyecto con otro. Vamos a pasar entonces a los titulares. Bien. Los titulares se inician en el ámbito del clima social y dice, sacerdote afirma, el soberano no está en el Palacio Nacional. Bien. ¿Tú sabes a qué se refiere? Del padre Rogelio Cruz. Sí, fue una de las expresiones de estos días del padre Y Rogelio. eso es el pueblo dominicano en protesta de En que protesta de las obras en el Parque del en el Este. Parque del Este. Y también dicen en asuntos internacionales, dice que Chávez denuncia una conspiración.
Se Bueno, refiere al presidente Chávez de Venezuela. Eso coloca precisamente en la perspectiva de prudencia que debería tener el país y el gobierno dominicano respecto del uso de sus medios de comunicación por parte del señor Carlos Andrés Pérez. Que hoy mismo los estaba usando. No me diga. Sí, en el programa de Medina. Estuvo 1 hora completa. ¿Y qué dijo este señor? Y ese señor expresó ahí sobre el presidente Chávez, bueno, lo que él está acostumbrado a decir y que en corto plazo será desalojado del poder. Él tiene conocimiento y él dice que él confía en que eso se llevará a cabo. Bien, entonces mientras tanto el presidente Chávez seguro que está a la expectativa de que en la República Dominicana se esté produciendo a través de sus medios estas expresiones del señor Carlos Andrés Pérez y de hecho está comprometiendo No, mira, esta es una las situación, relaciones del país. Sí, con claro que lo Venezuela. está comprometiendo. Esta es una situación que no puede seguir. Y en una comunicación que Unión Nacionalista le preparó al señor Carlos Andrés Pérez y no le pudo entregar porque se había ausentado del país, Así es. vamos a reverdecerla, porque le damos ahí notificación de los artículos del Código Penal que le caen por hacer lo que está haciendo. De modo que cualquier ciudadano puede incoar una acción contra el señor Carlos Andrés Pérez por hacer lo que está haciendo. Sí, Primero está metiéndose en asuntos que son potestativos de los dominicanos, cuestiones de política interna. Se ha referido incluso al espinoso tema de las relaciones dominicanas con Haití y con los haitianos. Y luego está usando los medios nuestros para agredir al gobernante de su país. Entonces él no puede utilizar el país como plataforma para conspirar contra un gobierno amigo. Y la consideración, repetimos la crítica que le hicimos a la vicepresidenta Ortiz Bosch, no puede ser que Venezuela nos suministra petróleo, sino que se trata de un gobierno amigo. Entonces, de eso nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones. Un gobierno amigo que ha sido tan decente y tan condescendiente que su embajada en el país, aún y a pesar de que se ha producido toda esta situación con las declaraciones del expresidente Carlos Andrés Pérez, no ha protestado de la manera enérgica que debió haberlo hecho. Por lo menos para poner ciertos frenos a esas declaraciones. Bueno, no ha dejado de hacerlo. No ha dejado de hacerlo, lo hizo ha dado una vez. declaraciones y yo creo que lo que debía haber hecho es poner una queja en la Cancillería. Una nota de protesta, sí. No dar declaraciones a la prensa, sino Correcto. poner una queja en la Cancillería. Pero, bueno, el presidente Chávez, su gobierno y sus embajadas saben de qué manera proceder en este tipo de situaciones, queremos nosotros, pero a nosotros nos toca lo que respecta al aspecto de cómo se afectan las relaciones entre Sí, nuestros pero países. tampoco podemos permitir que los diplomáticos usen los medios de comunicación No, para dar indudablemente. declaraciones, porque eso es lo que han permitido que hagan, por ejemplo, los diplomáticos haitianos Sí, y hasta los norteamericanos también. y los norteamericanos, pero hasta los haitianos también. Sí. Continuamos entonces con la economía internacional. Economías de América Latina presentan un panorama desolador. Bueno, era de esperarse. Corrupción. Llegan al Senado presiones para privatizar el agua. Bueno, Ya pongan entró en atención a proceso. esto. Nosotros hemos estado denunciando de que existe un propósito de este gobierno de privatizar el agua. Bueno, aquí está la denuncia en la prensa. Lo dice incluso un senador, que hay presiones allá. ¿Y quién puede hacer presiones en el Congreso Nacional? Pues tiene que ser funcionario del gobierno. Entonces, que hable claro, que diga quiénes son los que están en eso, y que le haga el servicio a la nación y se gane el voto que se mereció en su momento de parte del electorado para estar donde está, diciéndole y denunciando con responsabilidad a la nación esto que está sucediendo en este momento. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Debemos decir que
Precisamente tenemos una entrevista pendiente con el doctor Nicolás Casanova para que venga a hablarnos de los logros que ha hecho la empresa, el consorcio Pingamosa, en el manejo de los ingenios que tiene arrendados del Estado, porque hay un ingenio que es construido Por ellos, sí, muy moderno. que es el Central Pingamosa, y el consorcio Pingamosa recibió en arrendamiento varios ingenios que lo ha puesto a producir. Mira, a ti se te olvidó hacerme la seña de iniciar hoy, ¿eh? Consabidos ya apagones, el arquitecto continúa con la... Como decía Decíamos usted, que teníamos pendiente una entrevista con el doctor Nicolás Casanova, que va a venir a visitarnos los logros del consorcio Pingamosa en el arrendamiento que tiene de varios ingenios en la zona este del país, que lo ha puesto a producir y ya los ha incorporado a la producción azucarera. De modo que el otro lunes, Dios mediante, lo vamos a tener por acá con nosotros. muy bien, pues vamos a continuar con el tema de la corrupción. Con respecto a esto, un titular muy destacado, tiene varios días ya batiéndose este aspecto. Dice, el DEPRECO, que es el Departamento de Prevención a la Corrupción, interroga a 3 madrinas por el manejo de los fondos en el INVI. Son las célebres madrinas del INVI. Esa es una denuncia que hizo Nuria Piera, Sí, señor. esta valiente productora de televisión, que por cierto le dedican la portada de la revista Ahora muy merecidamente, donde dice Nuria Piera como que es el azote de la corrupción. Sí, más que el DEPRECO. Más que el DEPRECO. Porque por cierto que el DEPRECO dice que es el Departamento de Prevención de la Corrupción. Sí. No, Yo creo que el nombre está mal puesto, Sí. porque debería ser el Departamento de Persecución de la Corrupción. Aunque haya otro departamento que esté tratando de prevenir la corrupción. Pero a esta corrupción hay que perseguirla. ¿eh? Sí. Tú no puedes perseguir la corrupción previniéndola. Pues sí, Nuria hizo la denuncia, pero entonces quisieron mediatizarla, ¿no? Y tuvo que hacer una reiteración de esa misma denuncia. Apareció en la prensa una declaración de una de las madrinas, donde dice que a ella incluso hasta le falsificaron la firma. Exactamente. De modo que ahí hay mucha tela para cortar. por donde cortar. Vamos ahora al clima social. Populares dicen diálogo con el gobierno, se refiere a las juntas populares, con el gobierno está paralizado. Analizarán llamar a huelga nacional. Sí, este titular es del lunes. Y el martes dice, el gobierno afirma que quiere diálogo pero sin presión. El tema todavía está planteado, porque todavía la prensa de hoy recoge las expresiones de inconformidad de los grupos populares con relación a la actitud del gobierno. Y tienen toda la razón. No está actualizado todo esto porque llegó un apagón en el momento que estábamos trabajando en esta situación y tuvimos que dejar los titulares más o menos como estaban. Pero el gobierno tiene por delante un enfrentamiento con el país está apagado, los apagones siguen a tochimoche. No di que hay un decreto que prohíbe los apagones financieros. ¿Y de qué naturaleza son los apagones que tenemos? Son medalaganarios, son financieros, todos tienen una esencia económica. Ya dijimos desde el principio que ese decreto era un disparate. Claro. ¿Por qué? Porque estaba dejando fuera el componente de las empresas generadoras y solamente le estaba tomando cuenta a las empresas distribuidoras. Entonces, el universo era mucho más amplio como para usted poder restringir el apagón. Pero la intención era que no hubiera apagones. Si esa es la intención del gobierno, ¿por qué hay apagones? ¿Por qué estamos sufriendo apagones? Porque los apagones no se solucionan por decreto.
No, lo que pasa es que donde usted no tiene capacidad, Claro. aunque haya trabajado muchísimo en la campaña, señor presidente, ahí no puede haber solución a ninguno de los problemas nacionales. Desde luego. Bien, entramos ahora al ámbito de la economía nacional. Todo esto es un recuento del fin de semana, Sí. para dar una panorámica de la situación del país. El desempleo subió un 1.3% en el primer semestre del año. Empleados en el gobierno central se incrementaron en 23.207. Demanda de repuesto cae entre un 40 y un 70%. Se refieren a los repuestos de los automóviles, Sí. ¿no? Gasto en personal del gobierno central aumentó en 235 millones de pesos dominicanos. Europa tras la conquista de Quisqueya, de esta Y isla. ese es un reportaje muy interesante porque ahí se reedita la nueva edición de la conquista del almirante de la mar Océana. Ahora en los tiempos de los políticos españoles metidos a empresarios. ¿Ok? Bien, el gobierno excedió nómina en más de 1.000 millones en el primer semestre. Banco Central admite hay desaceleración del turismo. Los subsidios, recurso político que ha gravitado sobre las finanzas públicas. Siempre habrá necesidad de ellos en uno u otro ámbito. Lee lo que sí. Subsidios evitan la caída del Producto Interno Bruto. Fíjese, eso fue- Crecen más comunicaciones. y No, aguanta ahí. electricidad. Eso es para que ustedes vean cómo se juega con la Con la estadística cíclica. económica. Ahí, el Banco Central, cuando hizo la apreciación sobre el Producto Interno Bruto, consideró el subsidio del Estado a las compañías como un ingreso y por tanto eso hizo que esas compañías crecieran. Lo que quiere decir que el subsidio que el Estado le está dando a las compañías es para engordar el bolsillo, hacer atractivo el negocio de la expoliación y la explotación de los dominicanos. Eso es totalmente inaceptable porque se está pintando el subsidio como que es un subsidio a la gente. Ah, ese es malo. Pero el subsidio para que las empresas ganen más, ese es bueno. Ese es bueno. Entonces, porque ese subsidio fue tomado en cuenta en la forma en que el Banco Central hizo sus cálculos, le dio un resultado positivo al Producto Interno Bruto del país. Si no ¿Ustedes hubiera saben lo que decaído. apareció entonces como resultado? Que las compañías que más ganaban eran las de telecomunicaciones Y la de y cáiganse electricidad. para atrás, las de electricidad. Ajá. ¿Y cómo no va a ser? ¿A dónde van a pagar todos esos miles de millones que el gobierno se gasta en ese tonel sin fondo que se llama el Servicio Eléctrico Nacional? Al bolsillo de la gente que nos está expoliando. Y eso lo vamos a mantener ahí porque esa ha sido la voluntad del actual gobierno, convalidar todo lo que encontró mal hecho del gobierno anterior. Y nosotros no podemos aplaudir eso. Si criticamos lo que hizo el gobierno anterior, tenemos entonces que criticar que este gobierno lo haya convalidado y tenemos que criticar que haya seguido la misma política del gobierno anterior. Bien. Hoy martes también aparece el titular de que 70.909 nuevos empleos también públicos en 5 años. El pago de la deuda externa asciende a 410 millones hasta agosto de dólares. El CONEP, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, niega que esté a favor de la devaluación. Ok, párate ahí. Es que había una declaración anterior que parece que está sumergida en alguno de esos periódicos del fin de semana que yo estuve fuera de la ciudad, porque no he podido encontrar la declaración donde se postulaba que el peso se devaluara a 20 por 1. Pero obviamente que existía porque he encontrado todas las opiniones en contra, todo el que está en desacuerdo. La con resaca. eso. ¿Cómo estamos en desacuerdo nosotros? Porque definitivamente eso es empobrecer a la población dominicana. De modo que venga bienvenido a la declaración de hoy, donde el CONEP dice que no es verdad que está de acuerdo con la devaluación. Pero quien hizo la declaración fue el presidente del CONEC. Bueno, parece que cambió. Hay una el sombrero. contradicción entre ellos mismos ahí en el seno No, del parece CONEC. que cambió el sombrero con que hizo la declaración. Ah, bueno.
Bien, entonces, oficina supervisora dice que no ha decidido instalar gasolinera en las obras del Estado. Esto se refiere a un cuestionamiento que salió en la prensa, porque aparecían en una isleta de ahí, precisamente de las Américas, unas obras que se estaban haciendo. Y tumbando unos cocos y unos la árboles. gente se preguntaba, ¿y esto de quién es? Resulta que eso es la oficina supervisora del Estado, que está haciendo unas cosas ahí para embellecer. En eso, una cosa muy urgente y muy necesaria. Y entre otras cosas, estaban pensando poner una gasolinera. Entonces da una declaración hoy el encargado de la oficina y dice que eso están recibiendo ideas, como si aquello fue una cosa que usted arranca por ahí y en el camino la gente comienza a decirle cosas y parece que alguno fue y le secretió, vamos a poner una gasolinera ahí. Eso no se puede hacer así. Además, ese funcionario no tiene facultad para autorizar una gasolinera. Eso se somete a un trámite establecido por la ley. ¿O es que vamos a actuar fuera de la ley? Porque vamos a ponerlo claro. O estamos en un Estado de Derecho, o nos salimos del Estado de Derecho, y si nos salimos del Estado de Derecho ya todo el mundo sabe en qué estamos, ¿verdad? Entonces, estos funcionaritos que tiene el presidente Mejía ahí, que lo pase por un sedazo, porque nosotros no podemos, la ciudadanía no puede soportar que un funcionario alegue la ignorancia de la ley. Y este señor está declarando con eso que no conoce ni siquiera la ley, para él decir que no, él todavía no ha decidido sobre eso. Él no puede decidir sobre eso. Es lo mismo que la designación que hizo el presidente Mejía de un gobernador, o de varios gobernadores aquí en la ciudad. Pero si eso no está aprobado, ¿cómo puede el presidente de la República designar a nadie en un cargo que no existe? Entonces vamos a ponernos claros. Y ese señor designado que tampoco conoce cómo son las leyes que le incumben y que le conciernen, dando declaraciones a la prensa con este título que le han designado. Vamos a terminar con este título del tema que a ti más te gusta. Aeropuertos. Aerodón invirtió 52 millones en los 4 aeropuertos arrestados. Esos 52 millones son el producto de los ingresos de los aeropuertos. Aerodón no invirtió un solo centavo. De los suyos. De lo suyo, de su bolsillo. Eso lo generan los propios aeropuertos y es parte de la incomprensibilidad que uno puede tener sobre esta cuestión de por qué se incurrió en ese arrendamiento, en ese contrato de arrendamiento con Aerodón, cuando los aeropuertos eran autosuficientes absolutamente por sí mismos y podían generar todas las reservas necesarias para su expansión, para su rehabilitación, para todo lo que fuera necesario. Bueno, pero sin embargo, ahora lo citan como un logro de Aerodón. Aerodón no ha hecho nada. Por eso precisamente fue que se los entregaron, porque producían dinero. Sí, claro. Y porque nosotros somos tontos de capirote y tenemos plumas en la cabeza. Precisamente a manera de broma comentaba yo con mi familia. Me parece que sería una buena idea si concurrimos un día a este programa con algunas plumas en la cabeza, porque esa parece ser la imagen que tienen algunos inversionistas extranjeros de lo que somos los dominicanos. Desde luego eso tenemos que agradecérselo a algunos dominicanos que le dan esa justificada apreciación de lo que somos los dominicanos. Así es que todavía no pueden cambiar pepitas de oro por espejitos. Vamos a darle chance a nuestros amigos que nos llamen. ¿Tenemos llamadas? No hay llamadas, bueno. Tenemos entonces, Roger, que ver cómo es que va a evolucionar esta situación de la cuestión eléctrica, porque como estamos, definitivamente no hay salida. Adelante con la llamada. ¿Sí? ¿Aló? Díganos. Adelante. ¿Aló? Sí, díganos. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Muy bueno. ¿Cómo está, licenciado? Dígame, ¿con quién Saludos hablamos? para el licenciado Roger Orgando y para usted, arquitecto. ¿Cómo estamos? José García, de los Jardines del Norte. Sí, adelante, García. Óigame que respecto a lo que había dicho el señor presidente de la República, que primero dijo como que iba a haber cambio y después luego dijo como que iba a seguir con la gente que trabajaron con él. Sí. Sí, que él debe saber que es un clamor del pueblo. Él es un hombre serio y un hombre lleno de buenas intenciones y debe de rodearse de personas también bien intencionadas y que sean serias.
Es decir, nosotros consideramos que si él sigue con una cuarta parte de ese gabinete con el tiempo vamos a tener que declararlo como un peligro público, porque en verdad este gabinete no ha llenado, es decir, el vacío que el pueblo dominicano esperaba. Yo le exhorto a él de que está a tiempo de zapatearse de ese gabinete y hacer un gabinete de mucho mejor categoría, de personas más bien intencionadas, para que el gobierno eche adelante. Gracias, buenos días. Sí, bueno, ojalá que el presidente lo escuche. Así es. Porque aparentemente él le escucha poco, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde. Preferible tarde que nunca. Adelante esta llamada, por favor. Aló. ¿Sí? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibir mi llamada. ¿Con quién hablamos? William Vargas. Adelante. Buenos señor días. Vargas. Yo quisiera verdaderamente expresar a través de este medio de ustedes como un canal de desahogo de aquellos dominicanos que nos sentimos hoy día muy deprimidos y decepcionados de la política dominicana. Verdaderamente para mí fue impactante ver al señor presidente bailando el merengue trujillista, recogiendo limosna no lo tú, de tan desagradables recuerdos de aquella época cuando nosotros los que no fuimos trujillistas sentíamos la necesidad, el clamor y casi la desesperanza de salir de ese régimen. Y hoy día nos sentimos tan verdaderamente decepcionados y deprimidos porque no hemos visto que en esos 60 y tantos años, o 60 años ya de lo que sucedió, no hemos logrado lo que aquellos héroes, lo que aquella juventud, hombres y mujeres, que dieron su vida con un ideal tan puro, si hoy día pudiera removerse en la tumba y salir a reclamarle al pueblo, ¿por qué hemos dejado que esto llegue a donde ha llegado? Muchas gracias. Así es, mi querido William Vargas. Bueno. Yo sé y te reconozco. Yo sé quién eres, mi querido amigo. Tendremos oportunidad de vernos luego. Aló, Sí, William. Adelante. aló, Aló. buenas tardes, Muy buenas. arquitecto. Sí, adelante. Le habla Juan Jiménez de Los Frailes. Sí. Recuerden ustedes que no se debe culpar a los funcionarios. Toda la culpa que pueda caer debe caer sobre el peso en las espaldas del presidente de la República, de Hipólito Mejía. Se le dijo con antelación y muy acertadamente, el que vote por ese señor está abocado o a una dictadura o a los desafueros que él comete cuando habla. Entonces, los funcionarios no son culpables. No. Si usted tiene un trabajador en su casa y ese trabajador comete un hecho delictivo y usted lo deja, el culpable no es que él cometió el hecho, es usted que lo está dejando ahí. Entonces vamos a echarle la culpa a Hipólito Mejía y que se recuerde que ese casi 2 millones de personas que votamos por él, tendremos la batuta para decirle a él, salga de ahí que usted no da para presidente de la República. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, por eso nosotros tenemos preocupación en términos de lo que es el proyecto democrático en la República Dominicana, que es un proyecto en curso, es un proyecto que nace en la mente de Juan Pablo Duarte y todavía está en proceso de construcción. Nosotros hemos tenido alzas y bajas y ahora mismo estamos en un declive del proceso democrático, una involución del proceso democrático que comienza con que los partidos políticos ya no tienen ideología. Entonces ya no tenemos ideas que nos unan en preservación del interés colectivo y común de los dominicanos. Entonces tenemos que tener preocupación por el curso que llevan las cosas, pero de todos modos tenemos que mantener el respeto a la Constitución de la República, aún en frente de todo aquello que aparentemente significa ignorar los compromisos que se tienen contraídos con el pueblo dominicano al amparo precisamente de lo que estipula la Constitución y las leyes. Eso es lo que se llama Estado de Derecho. Otra llamada. Aló, Hola. Sí, aló. arquitecto. Sí. Fíjese, ustedes hacen una denuncia constantemente ahí de los 3 partidos que toditos han cometido errores. Sí. Y no se espera nada de ellos. Entonces, ¿por qué si ustedes conocen el problema, por qué no se lanzan ustedes? ¿Por qué con denuncias no resolvemos nada? Porque aquí se hacen los cambios a través de elecciones. Y entonces ustedes denuncian y no proponen ustedes
por quién debemos votar, o ustedes se lanzan, vamos a votar lo mismo siempre. Bueno, nosotros somos de opinión de que la salida está a través de las candidaturas independientes, porque tenemos que darle opción al pueblo dominicano para que vote, definitivamente que sí. Y esa opción en este momento, tal y como la vislumbramos nosotros, son candidaturas independientes, aunque pueda hacerse un movimiento de coalición de candidaturas independientes para darle la base legal necesaria, pero dándole a cada una de las jurisdicciones nacionales, y estoy hablando de las elecciones próximas del Congreso Nacional, porque por ahí hay que comenzar, que puedan votar por aquellos ciudadanos que ante sus propios conciudadanos tengan las condiciones necesarias de idoneidad para sustituir a ese Congreso que está sentado ahí para atentar contra la condición y calidad de vida de los dominicanos. De modo que esa es nuestra posición, vamos a seguir en la medida en que ustedes así lo soliciten, comentando y ampliando sobre este tema que definitivamente es del interés supremo de todos los dominicanos y de la propia democracia dominicana. Les habló Leopoldo Espaillat, nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo quiere. Y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.